¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan pasado un hermoso domingo. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito, ordenando un poco. La verdad, un día de calor, pero bueno, estamos en verano, en invierno nos quejamos del frío, en verano nos quejamos del calor. En fin, el saludo a los amigos de siempre, los grandes colaboradores del canal. El saludo a los amigos que se vienen acercando. Sepan que el canal está abierto a cualquier inquietud, cualquier curiosidad, cualquier crítica constructiva. Siempre es bienvenida. Mis redes, Siciliano Ilacqua, en Facebook, Instagram, o bueno, Siciliano en su taller, acá en YouTube. Los invito a quedarse si les gusta el contenido. En fin, voy a responder o no responder, voy a mostrar, dado que bueno, la verdad en mi canal se ha mostrado poco, somos más bien de la antigua escuela, si bien por ahí había en algunas cosas, en algunas maquinarias, en algunos motores, alguna que otra cosa armada con este tipo de bulonería, pero no era lo más común, nosotros nos manejábamos con otro tipo de cabezas, llamémosle, pero bueno, el tiempo pasó, hoy en día, por decir algo, en la línea Chevrolet los motores están prácticamente armados, no digo en su totalidad, porque bueno, los amigos mecánicos van a salir a corregir, pero en gran parte la bulonería es de este tipo, y estoy hablando de los cabeza Torx hembra. Entonces, bueno, el jueguito de tubos, que para mí es el más acertado, sacando que de todas estas medidas hay en media, acá tenemos un elenco de la línea Ruhlmann que va desde el E4 hasta el E20, teniendo una parte del contenido de este blister, llamémosle, en encastre un cuarto y después cambiando en E10 a encastre de 3 octavos. Muestro este jueguito dado que me parece que la gente de Ruhlmann ha sabido dividir muy bien qué va en cada llave. O sea, dado que el uso en un cuarto es bastante acertado, lo mismo que en 3 octavos. La forma, espero que se aprecie el detalle, vendría a ser como una estrella. Están nomenclados como E4, el más chico, hasta E20, en este caso el más grande. Van saltando de 2 en 2, no tenemos medidas impares. No hay en pulgadas, son estos, son simplemente E4, E6, E8, E10, E12, hasta E20, en este caso vuelvo a repetir, dado que en encastre media hay de mucha más variedad de medidas. O sea, podemos tener toda esta misma gama de tubos en encastre media. De hecho tengo algunos para mostrarles. Tenemos en impacto. Bueno, no traje todo el juego porque la verdad traer todo el juego, el que vio uno los vio todos, pero créanme que Ruhlmann, como dije antes, supo dividir muy bien qué encastre va en cada uno, dado que tengo otros juegos y no está así de dividido. Para muchos casos, usar un E6, por ejemplo, es incómodo en 3 octavos. Pero bueno, por eso está la opción de tenerlos en un cuarto. Por ahí, para torquear una tapa de cilindros, que generalmente se hace con un E14, un E16, hay bielas con cabeza E12, va muy bien tenerlos en media, dado que estamos hablando de 10-12 kilos de ajuste. La verdad, recomiendo la línea Ruhlmann en este tipo de herramientas. Nada tiene que ver la nomenclatura de las llaves Torx o las puntas Torx macho, dado que bueno, es otra cosa completamente distinta. Estos son los Torx hembra,
y les recomiendo lo compren, lo tengan, porque ya va a aparecer prácticamente en todos lados, como ha ido pasando, bulonería, que tendría que haber tenido la precaución de tener alguno, pido disculpas, para mostrar cómo es el encastre y demás. Pero bueno, a todos nos pasó alguna vez que no hemos tenido de estos tubos, porque siempre hay una primera vez para comprarlos, que hemos tenido que usar llaves o tubos hexagonales, cosa que está mal, para sacar determinados tornillos o bulones. Bueno, a veces hay que salir del paso, saben cómo pienso acerca del uso de las herramientas, pero bueno, hay algunas cabezas que entra muy bien un tubo estriado o un tubo hexagonal, y bueno, se puede salir del paso de determinadas circunstancias, se puede salir utilizando algún tubo que no sea exactamente este encastre, pero bueno, de preferencia, como no son tantas las variantes y las necesidades, de hecho Stanley Racing trae 3 o 4 medidas, más precisamente 3, de este surtido de tubos. Así que bueno, obviamente es como todo, se tienen las medidas más imprescindibles, pero créanme que ya un E20, imagínenselo en media, es difícil de encontrárselo en lo cotidiano. Les vuelvo a decir, este jueguito de la línea Ruhlmann me parece el más acertado, dado que está muy bien dividido, lo digo por tercera vez, las necesidades de un cuarto y de 3 octavos. Después, bueno, están los de media, que puede ser un E10, que en este caso estaríamos usando con 3 octavos, pero en media. En este caso, de impacto, para mostrarles que también tengo tubos de impacto. Así que bueno, gente, espero les sea útil. Quería mostrarlos, hablar un poquito de esto, dado que en el taller, en mis videos, no hemos hecho tanto hincapié en este tipo de tubos, pero bueno, hay surtido de puntas, surtido de cabezas que se necesitan. Por ejemplo, está el multiestría, el punta river. No hagan chistes de fútbol porque no los voy a entender, porque no sé. Pero bueno, ya lo vamos a ir desarrollando, ya vamos a ir abordando esas herramientas. Por lo pronto, les dejo este jueguito, la recomendación de que si están necesitando comprar de este tipo de tubos, no lo duden, vuélquense a Ruhlmann. Les mando un saludo, en breve voy a estar subiendo otro videito. Hoy quizás la charlita sea en 2 partes. Primero los videitos desde el taller, después desde mi taller vamos a tener la charlita de todas las noches. Les mando un saludo y espero anden bien.